Siempre hemos mirado que las grandes empresas multinacionales, pues obviamente, pues por lo general pertenecen a Estados Unidos y ellos quieren expandirse por todo el mundo y entonces pues se llevan a todo el mundo por delante, lo que significa, lo que ustedes quieran, digamos, traducir con eso, o sea, los matan o los sacan del mercado o lo que sea, y porque quieren imponer su sistema económico en otro lugar, o sea, sus grandes empresas. Pero entonces acá el problema es más grave. Ahora, pasemos al tema, digamos, de cómo esas 5 etapas, llamémoslo así, del dolor de Estados Unidos, China, digamos, está liderando en ese momento. Está liderando, básicamente. Y pues Estados Unidos está perdiendo. Básicamente esa es la realidad. Estados Unidos está perdiendo. Entonces Estados Unidos está perdiendo y China obviamente ganó y se independizó y se fue. O sea, es como la novia bonita, rica, que usted quiso cuando era pobre, pero pues se volvió muy ricachona y ahora a usted no le para bolas porque pues, es un pobre. Y pues está llorando y está quejándose. Entonces Estados Unidos está así. Vean lo que pueda pasar, digamos, en Estados Unidos. Estados Unidos siempre se quejó de China que porque era comunista. Y ahorita, de pronto, lo único que puede salvar a Estados Unidos es que se vuelva comunista para poder, digamos, recobrarse de las cenizas. Eso es lo que pueda llegar a pasar. Entonces, mire, voy a leerles acá lo que escribí. Entonces, dentro de estas 5 etapas de dolor de Estados Unidos por el alcance, digamos, astronómico de China, o sea, se volvió muy avanzado China. Entonces, siempre que las personas se enfrentan, como les ya había comentado, una gran pérdida en la vida, como un divorcio repentino o la muerte de un miembro de la familia, pasan por 5 etapas de duelo. Como ya les comenté, la repito de nuevo para adaptarlo al tema de China y Estados Unidos. Estas etapas son, desde la primera de la negación, la segunda de la ira, la tercera de la negociación, la cuarta la depresión y la quinta finalmente la aceptación. Entonces ya les expliqué, pues ya tomamos el ejemplo de la pareja, ¿no? Que se va separado. Entonces ahora miremos. Estados Unidos está a punto de perder su primer lugar como la economía más grande y a modo del libro de texto está pasando por las mismas etapas, o sea, tal cual. Analicemos la primera, que es la negación. Entonces recuerden, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Esas son las 4 etapas de cuando alguien pierde a alguien. El duelo, digámoslo así. Entonces miremos la parte de la negación. La negación. Algunas personas como Kishore Mahbubani, que es básicamente el ministro de Relaciones Exteriores ya les digo de dónde, ministro de Relaciones Exteriores de Singapur. Predijo hace 20 años que China eventualmente será la principal potencia económica, pero los estadounidenses optaron por la negación y se rieron del concepto, básicamente. Las creencias populares detrás de las negaciones fueron eso, o sea, esas son las fake news, las falsas noticias y lo que siempre dijeron negativo de China, y aún lo siguen diciendo, que la economía china colapsará en cualquier momento, ¿sí? Que China eventualmente se convertirá en algo así como Occidente y entonces no tendremos nada de qué preocuparnos, que China es un país comunista totalitario, que no comprenden el capitalismo ni el libre mercado y por lo tanto nunca serán ricos. ¿Qué tal? Eso decían de China. Que China nunca podrá innovar, eso decían. Que los trabajadores son solo esclavos y robots. Que China solo fabrica productos de mierda y por lo tanto nunca podrá competir con las marcas occidentales. O sea, eso decían de China, ¿sí? Esa es la etapa de la negación. Porque dicen, no, eso China es la porquería, eso no. Entonces, por eso que esas son las frases que decían en ese momento. Que tan pronto como los chinos viajen a Occidente y vean lo glorioso que es Occidente, volverán a China y derrocarán al gobierno comunista, tiránico y corrupto. Eso es lo que decían. O sea, la negación, como ya les digo. Decían esto más. Decían, las cifras del PIB de China, del Producto Interno Bruto de China y otras estadísticas son falsas. Eso decían siempre. Que las patentes y las publicaciones científicas de China son de baja calidad. O sea, eso son todas, digamos, falsedades que dicen de China, ¿no? O sea, para que no se dejen comer el cuento de que China es lo peor y Estados Unidos es lo mejor. No, es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, bueno, los productos chinos nunca tendrán éxito fuera de China. Que siempre podemos bombardear China y mantener nuestra hegemonía. Eso decía Estados Unidos. Que COVID-19 seguramente derribará a China. COVID-19. Si los chinos fueron los que primeros
que tomaron digamos, las acciones para evitarlo y ya están bien, básicamente. Y todos los países comenzarán a separarse de China, según ellos, Estados Unidos. Por desgracia, ninguno de eso sucedió. Ojo con esto, ninguno de eso sucedió. Son puros cuentos que se inventaron de China. Y no pasó nada. Dice, China siguió avanzando milagrosamente, como muestra el gráfico a continuación. Bueno, aquí no está el gráfico. Pero dice, China siguió poniéndose al día con Estados Unidos, mientras que los estadounidenses siguieron encontrando formas de denigrar el progreso de China. Sin una sola recesión en 40 años, el motor de China siguió rugiendo. El Partido Comunista, o sea, siguió creciendo. El Partido Comunista de China aumentó el PIB, o sea, el precio interno bruto, 50 veces en 40 años. ¿Se imagina? 50 veces aumentó el PIB. 50 veces. Me pregunto cuánto aumentaba en Colombia. Sacó de la pobreza a 800 millones de personas. Ojo a las estadísticas. China sacó de la pobreza a 800 millones de personas. ¿Cuántas personas quedaron en la pobreza con Trump, por ejemplo? Creó la clase media más grande del mundo. Fomentó empresas innovadoras y construyó una sociedad vibrante y exitosa en todos los aspectos. Ahí está. Entonces ahora, esa es la parte, digamos, de la negación, ¿no? Lo que decían siempre que China es la porquería, o sea, la negación. Ahora vamos a la segunda parte, que es la ira. Ahora vamos a pasar a la etapa de la ira. Entonces, ¿cómo Estados Unidos está exponiendo esa ira en este momento? Pues, o lo que ya pasó. Entonces, en la ira, después de negar la realidad por un tiempo, la gente se enoja. Entonces se sienten víctimas y comienzan a culpar a los demás. Eso es exactamente lo que ha estado sucediendo, especialmente desde que Trump asumió el cargo. La ira se refleja de las siguientes formas. Entonces, por ejemplo, China robó a los trabajos de Estados Unidos, es lo que dicen. China robó propiedad intelectual de Estados Unidos. Después de todo, los chinos no pueden innovar, ¿recuerdas? O sea, todo eso son mentiras, obviamente. Pero eso es lo que dicen de China, pues por debajearlos, para tirarlos al agua, para dañarles la reputación, de todo. ¿Y todo por qué? Pues obviamente quieren manipularlos y quieren echarlos al agua, básicamente. Sin razón. Simplemente quieren tumbarlos porque pues, son los mejores. ¿Sí? Entonces dicen, los chinos son espías y hackers, por ejemplo. China no nos compra nada, dice. China no trata a las corporaciones estadounidenses de manera justa. China es demasiado proteccionista. Lo que pasa es que en China, allá no existe Sarmiento Angulo que va a manipular y coloca el Banco de Occidente y el Banco de Bogotá para lavar el dinero del narcotráfico. Eso no pasa en China. Allá el gobierno de China es quien maneja a Sarmiento, en ese sentido. O sea, en ese sentido maneja a las corporaciones y no se deja meter los dedos en la boca. Entonces es un gobierno realmente, en ese sentido, proteccionista. Y eso es bueno. Eso es bueno al final. Bueno, todo depende. Hay teorías que dicen que es bueno, que es malo otra cosa, que es mejor el mercado libre, que el capitalismo. Entonces depende, digamos, depende de cada región. Si China está en la inmunda, por ejemplo, y no hay nada que comer, y hay un pan y hay 10 personas, pues parte el pan en 10 pedacitos, ¿sí o no? Por lo menos para que cada uno coma un poquito. En Colombia no. En Colombia ese pan se lo traga Uribe y sigue chiquito, no crece. Entonces, grave. Pero bueno, eso es otro cuento. Entonces sigamos con el tema de China. Entonces estamos en el tema de la ira, ¿no? De la ira. Entonces que China no nos compra nada, que China no trata... Eso son mentiras, ¿no? Que dice Estados Unidos o China. Que China no trata a las corporaciones estadounidenses de manera justa, que China es demasiado proteccionista. Luego que China subsidia a sus corporaciones. No es justo. Eso dice Estados Unidos. China hizo el coronavirus en el laboratorio de Wuhan. China nos engañó para bloquearnos. China mala, China mala, China mala. Eso es lo que dice Estados Unidos de forma en la ira, ¿no? Que tiene de esos 5 momentos de duelo, ¿no? Porque sabe que ya China está pues avanzada. Entonces la tercera etapa es la negociación. Entonces allí es donde está el problema, la negociación. Entonces, por ejemplo, esta es la fase esperanzadora, ¿no? Porque si está con la novia, decir, voy a ir a la casa de la novia, voy a enviarle flores, de pronto vuelve conmigo, ¿no? Entonces, en este caso, la negociación. Como se dice, etapa esperanzadora. Es como decir después del divorcio, tal vez pueda recuperar a mi esposa, entre comillas. Esta frase no siempre es benigna.
puede implicar muchas intrigas despiadadas, como se ha visto en los últimos 4 años. Entonces, póngale cuidado. ¿Qué dice Estados Unidos falsamente de China? Si podemos simplemente obligar a China a comprarnos más, podemos eliminar el déficit comercial y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Los aranceles paralizarán a China y también obligarán a las empresas estadounidenses a recuperar empleos de manufactura. Si arrestamos al director financiero de Huawei, o sea, de los teléfonos, y matamos a la empresa con sanciones, China doblará la rodilla, que es básicamente lo que ya hicieron con Venezuela, ¿no? Con tanta sanción económica que Estados Unidos hizo en contra de Venezuela, pues produjo todo ese desplazamiento de venezolanos. No era tanto que fue una crisis humanitaria, sino que fue una crisis económica, como ya lo confirmó Leonardo Rodríguez y también David Torres de las ONGs que tienen estatus consultivo en la ONU. Y eso ya es oficial. Ellos fueron hasta Venezuela y confirmaron eso viéndolo con sus ojos propios, ¿no? Entonces, o sea, fue real. O sea, en Venezuela hubo una crisis económica. No es que en este caso había sido una crisis humanitaria, ¿sí? Pues por culpa de Estados Unidos, ¿sí? Ese fue el problema. Entonces ahora aquí, y que Colombia le sirva como trampolín obviamente para metérseles allá en las narices a Venezuela, eso siempre pasa. Entonces es un problema que Venezuela se preste que Colombia se preste para eso. Pero como Colombia ya tiene 7 bases militares, o 9, si no estoy mal, pues grave. O sea, básicamente Colombia es otro estado de Estados Unidos. Eso es lo que es Colombia. Y recuerde que Estados Unidos es el mayor productor de armas. Y en Colombia es el productor número 1 de cocaína. O sea, ¿qué tal eso ahí? Ese matrimonio entre el mayor productor de armas de Estados Unidos y el mayor productor de cocaína, Colombia. ¿Quién los separa? Imagínense. Por eso es el problema tan grave que hay en esta región, ¿no? Dice, utilicemos... vamos a ver, dice, vamos a atacar a todas las empresas chinas de éxito. Eso es lo que dice Estados Unidos falsamente sobre China. Ese debería ser el truco. Utilicemos a los separatistas de Hong Kong y a Uighur para perturbar a China. ¿Qué tal usar India y Taiwán para iniciar una guerra? Ahí está el problema. Esa frasecita es bien importante, porque eso es lo que puede llegar a pasar. O sea, ¿qué tal usar India y Taiwán para iniciar una guerra? Entonces ahí es donde yo digo que puede haber una guerra nuclear. Y eso es un problema gravísimo. Porque pues están peleando los de arriba. Los de bien arriba. No Sarmiento ni Uribe, sino los de bien arriba. En este caso, China y Estados Unidos. Entonces, pues, ahí les aviso. Si va a haber una guerra, por lo menos ya está avisado el mundo para que pase. Porque está ya en la etapa de la negociación Estados Unidos, intentando, pues, hacerle ojitos a China, pero pues China ya está muy avanzada. Ya es rica y pues es diferente. Ya no es la pobre China de antes, sino la que ordena, la que manda. Y a Estados Unidos no le gusta eso, porque Estados Unidos quiere tener el poder siempre. Entonces ahí está el problema. Entonces puede haber una guerra nuclear y esto pues se puede ajustar allí entre India y Taiwán. Digamos, esa sería digamos como la estrategia. Dice, ninguno de estos parece estar funcionando, aunque los conflictos militares son posibles, con un impacto devastador en la economía global. Eso no solo pasa en China, no solo pasa en Estados Unidos, sino también en Colombia. Porque en China se producen muchas cosas que los colombianos que consumen también. Entonces, es un problema para todos. Dice, en cuanto a la guerra tecnológica de Estados Unidos, solo estimulará más la innovación y la autosuficiencia de China. Eso es la parte, digamos, de lo que dice en el tema de la negociación. Dice, para resumirlo, la única gran economía que ha crecido este año es China, a pesar de todas las sanciones y sabotajes estadounidenses. O sea, China se mantiene. Es más, ahorita si ustedes ven noticias internacionales, Australia le estaba, digamos, vendiendo carbón a China obviamente, para que tenga, digamos, energía China, porque es súper grande, una cosa así, o sea, es súper grande. Tiene 37 veces más la población que Canadá, por ejemplo. 37 veces más la población que Canadá. Entonces es súper grande. Entonces imagínense, administrar esa cantidad de gente es complicadísimo de la geopolítica. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces dice, para resumirlo, la única gran economía que ha crecido este año es China, a pesar de todas las sanciones y sabotajes estadounidenses. Entonces ahora pasemos a la siguiente etapa, que es la depresión y aceptación. Estados Unidos se emberracó porque China ya es una superpotencia
inalcanzable. Estados Unidos, perdón, ya perdió ese poderío y de pronto la única forma de recuperar ese poderío es armando una guerra, porque es el productor número uno de armas. Y en ese sentido sí pues, le lleva la ventaja a Estados Unidos. Entonces, como son tan mierdas, perdón, pues de pronto pueda que pase eso. Entonces, ese es un riesgo grandísimo que hay. Entonces, como Estados Unidos es como pues, el novio pobre en este momento y China es la muchacha rica, millonaria, que ya ni lo mira a Estados Unidos ni para escupir, pues entonces, gravísimo. Entonces está en esa etapa de la negación, de la ira, de la negociación, de la depresión y luego de la aceptación. Entonces, ahorita que estamos analizando, ya pasamos por la etapa de la negociación, de la tercera etapa, que es donde se pueden de pronto arreglar las cosas, pero también le puede romper la chapa a la puerta, ¿no? Para meterse y decirle, oiga, quiérame, perdóneme. Pero entonces, eso traduce a una guerra nuclear y utilizar las armas nucleares, y eso mucho problema tenaz. Así es mejor entenderlo, ¿no? Así de esta forma como se lo está explicando. Entonces, la cuarta etapa, que es la depresión. Entonces, vamos a ver qué pasa con la depresión. En el tema de la depresión y aceptación, y aquí ya termina todo, que más que todo se unen esas dos, dice, todavía no estamos allí. No hemos llegado a la depresión ni a la aceptación. O sea, Estados Unidos no se ha deprimido todavía porque tiene las armas y no ha aceptado que China es mejor porque tiene las armas. Entonces, si Estados Unidos pues se emberraca, pues utiliza las armas. Y entonces eso es lo que posiblemente va a pasar y pues no baja de guerra nuclear. Entonces todavía no estamos aquí en la depresión ni en la aceptación. Estados Unidos todavía se esfuerza por tener a China en lugar de planificar una inevitable era post-estadounidense. Entonces la estrategia geopolíticamente inteligente será saltarse la etapa de depresión e ir a la aceptación. O sea, en ese caso pues se va a esconder, va a llorar a escondidas básicamente. Y al final dice, jue madre, nos ganaron. Pero pues eso no es tan fácil porque pues, Estados Unidos tenía armas, obviamente, entonces pues va a utilizarlas. Dice, eso se traducirá en adoptar el multilateralismo y asociarse con China, básicamente. O sea, si al final acepta eso, y si no hay guerra, pues básicamente se va a asociar con China y con la Unión Europea y Rusia para forjar un orden mundial multipolar para el siglo XXI. Y arrogancia de los Estados Unidos, obviamente. Ningún político o grupo de expertos se atreve a poner tal solución, porque es que algunos países ya están como corriendo del lado de Estados Unidos, porque pues, Estados Unidos no está ofreciendo lo que puede ofrecer China. Entonces como que dicen, no, este man ya está pobre, pues dejémoslo a un lado, vámonos con la rica que es China. Entonces ahí está, te dice, así que prepárate para la depresión estadounidense. Entonces básicamente va a haber una gran depresión en Estados Unidos, o sea, es inevitable. Y pues Estados Unidos pues con tanta arma no sé qué va a hacer. ¿Será que va a ser super promoción de venta de armas barata, lo que escoja, la que seleccione, llévela por 500 pesitos? Eso es lo que le va a tocar hacer, vender las armas baratas, porque es que nadie, o sea, ¿cómo se va a solucionar? O utilizar las armas para poner una bomba china, y pues si pasa eso, peor.